Introducción de Noé. En una era remota, en un mundo donde la moral se desvanece como la bruma matutina, vive Noé. Hombre de fe inquebrantable y espíritu indomable, Noé es un faro de esperanza en un océano de desesperación. Rodeado por una humanidad que se ha entregado a la corrupción y la maldad, él permanece incorruptible, un oasis de rectitud en un desierto de pecado. Noé no es solo un hombre de palabra, sino de acción. Cada día, en su vida cotidiana, demuestra la fuerza de su fe y el poder de su convicción. Se mantiene justo y puro, no por temor a castigo divino, sino por un amor profundo a la verdad y la bondad. Esta integridad lo convierte en un símbolo de resistencia contra la marea de inmoralidad que amenaza con arrastrar a la humanidad hacia su perdición. La historia de Noé es un espejo en el que podemos mirarnos. Nos muestra que, incluso en los tiempos más oscuros, un individuo puede marcar la diferencia. Nos enseña que la fe no es una cuestión de palabras, sino de acciones, que la verdadera fe se manifiesta en cómo vivimos nuestras vidas y cómo interactuamos con los demás. Al presentarnos a Noé, esta introducción nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Nos anima a preguntarnos, ¿cómo podemos, en nuestro propio mundo y en nuestra propia época, vivir con la misma integridad y fe que Noé demostró? Es una pregunta que nos desafía, una invitación a vivir de manera más auténtica y significativa. En este contexto, la introducción de Noé nos prepara para lo que viene, un relato de redención y renovación que no solo pertenece al pasado, sino que resuena en el presente y se proyecta hacia el futuro. Nos invita a embarcarnos en un viaje de descubrimiento personal y espiritual, uno que comenzará con la historia de los ángeles y la creación, y nos llevará a través de los desafíos y triunfos de la humanidad. Creación y caída de los ángeles. Al inicio de los tiempos, cuando el cosmos era joven y la tierra un lienzo en blanco, existía un reino celestial de seres puros y luminosos, los ángeles. Creados por la divina mano, estos seres eran la encarnación de la belleza y la gracia. Vivían en armonía, alabando y sirviendo a su Creador, en un estado de gozo eterno. Sin embargo, entre ellos, uno se destacaba, el más hermoso y radiante de todos, Lucifer. Su luz era tan deslumbrante que incluso otros ángeles lo miraban con asombro. Pero, en el corazón de Lucifer, comenzó a crecer un sentimiento oscuro, un deseo insidioso de ser no solo igual, sino superior a su Creador. Este deseo se convirtió en la semilla de la rebelión. Lucifer, con palabras melosas y persuasivas, atrajo a una parte de la legión celestial a su causa, incitándolos a desafiar la autoridad divina. Así comenzó una batalla épica en los cielos, una lucha entre la luz y la oscuridad, la obediencia y la rebelión. La caída de estos ángeles fue un evento de proporciones cósmicas, una tragedia que marcó el inicio de una era de conflicto y dolor. Expulsados del paraíso, estos ángeles caídos se convirtieron en una sombra de lo que fueron, vagando por el mundo y sembrando discordia y desesperación. Este relato de la creación y caída de los ángeles nos prepara para el siguiente capítulo de nuestra historia, uno donde los primeros humanos enfrentarán sus propios desafíos y tentaciones, marcando el inicio de una saga de pecado, redención y esperanza. Los primeros humanos y el pecado. En el albor de la humanidad, en un jardín de esplendor incomparable, Dios colocó a los primeros humanos, Adán y Eva. En este paraíso, cada árbol, cada flor y cada criatura vivía en perfecta armonía. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza divina, disfrutaban de una comunión directa con su Creador, un vínculo puro y sin mancha. Sin embargo, en este idílico escenario, se ocultaba una prueba, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había dado una única prohibición, no comer del fruto de este árbol. Pero la serpiente, astuta y engañadora, sedujo a Eva con promesas de sabiduría y poder, susurrándole que al comer del fruto, serían como dioses. Sucumbiendo a la tentación, Eva comió del fruto prohibido y compartió con Adán. Este acto de desobediencia marcó el nacimiento del pecado, alterando para siempre el curso de la humanidad. La inocencia se perdió, y con ella, la paz del paraíso. Adán y Eva, ahora conscientes de su desnudez y vulnerabilidad, se ocultaron de Dios, temerosos y avergonzados. Este relato de los primeros humanos y el pecado establece un preludio sombrío para la historia de la humanidad, marcando un camino que lleva a un aumento del pecado y la corrupción,
Un camino que eventualmente necesitará la intervención divina para su redención y salvación. Desarrollo de la humanidad y aumento del pecado. A medida que la humanidad se expandía por la faz de la tierra, su corazón se alejaba cada vez más de la pureza de sus orígenes. Las generaciones posteriores a Adán y Eva, inmersas en su propio mundo, olvidaron las enseñanzas y advertencias de su Creador. La avaricia, la envidia y el deseo de poder se convirtieron en las fuerzas motrices de sus vidas, eclipsando la luz de la bondad y la compasión. Los hombres y mujeres construyeron ciudades y reinos, creando maravillas de ingeniería y arte, pero a menudo a costa de la justicia y la moralidad. La violencia se convirtió en un medio para resolver conflictos, y la injusticia en una herramienta para mantener el poder. El amor y la misericordia, valores fundamentales de la creación, se desvanecieron, reemplazados por el egoísmo y la crueldad. Este descenso a la inmoralidad no fue uniforme ni universal. Hubo aquellos que se resistieron a la corriente de maldad, manteniendo viva la llama de la esperanza y la fe. Pero incluso estas luces eran escasas y a menudo opacadas por la oscuridad que las rodeaba. La historia de este periodo no solo relata el crecimiento de la humanidad en número y habilidad, sino también su caída espiritual. Nos muestra cómo, en su libertad, la humanidad eligió un camino lejos de su Creador, y cómo este camino llevó a un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Este trasfondo sombrío prepara el escenario para la aparición de personajes clave como Enoc y Matusalén, y eventualmente, para la intervención divina a través de Noé, cuya historia de gracia y redención se convertiría en un faro de esperanza para todas las generaciones futuras. Vidas largas y linaje de Noé. En aquellos tiempos antiguos, la extraordinaria longevidad de la familia de Noé no solo era un testamento de su físico, sino también de su espiritualidad. Cada generación, desde Set hasta Noé, vivió en una época donde los cielos parecían más cercanos a la tierra y lo divino se entrelazaba con lo cotidiano. Estos hombres no solo presenciaron el amanecer y el ocaso de civilizaciones, sino que también fueron testigos de la creciente marea de pecado que inundaba la humanidad. Enoc, un ancestro de Noé, fue tan virtuoso que Dios lo llevó consigo, preservando su vida de la muerte terrenal. Matusalén, conocido por su longevidad récord, vivió una era entera en sí mismo. Estos hombres no solo vivieron largas vidas, sino que sus días estuvieron imbuidos de un propósito divino, siendo portadores de la verdad en un mundo que se desviaba cada vez más. Noé, nacido en esta impresionante línea, heredó no solo la longevidad de sus antepasados, sino también su conexión profunda con lo divino. Su vida se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro, entre un mundo que se hundía en la oscuridad y una nueva esperanza que estaba por nacer. Este legado de fe y perseverancia sería crucial para enfrentar los desafíos que aguardaban a Noé, preparando el terreno para su eventual encuentro con el destino divino. Enoc y Matusalén. Enoc, un hombre de fe excepcional, vivió en una época donde el cielo y la tierra estaban más cerca que nunca. Su vida, marcada por una comunión íntima con lo divino, fue un testimonio brillante en medio de la creciente oscuridad del mundo. Se dice que Enoc caminó con Dios de tal manera que fue llevado al cielo, evitando la muerte terrenal. Esta extraordinaria transición no fue solo un milagro, sino también un mensaje poderoso sobre la recompensa de una vida dedicada a la espiritualidad y la verdad. Matusalén, hijo de Enoc y el hombre más longevo de la Biblia, simbolizó la paciencia y la misericordia divinas. A lo largo de sus 969 años, Matusalén vio generaciones nacer y morir, imperios ascender y caer. Su vida, un puente entre épocas, fue testigo de la creciente marea de iniquidad que inundaba la humanidad. A pesar de vivir en una era marcada por el alejamiento de Dios, Matusalén mantuvo su fe, siendo un faro de esperanza en un mundo oscuro. Las vidas de Enoc y Matusalén, entrelazadas con la historia del crecimiento y caída moral de la humanidad, nos muestran un contraste profundo, la luz de su rectitud en un mundo sumido en las sombras del pecado. Estos hombres, cada uno a su manera, prepararon el terreno para la llegada de Noé, un hombre que, en medio de la corrupción generalizada, sería elegido por Dios para llevar a cabo su plan divino de salvación y renovación. Dios observa la maldad y planea el juicio. A medida que los siglos pasaban, la tierra que una vez fue un jardín de inocencia y pureza se transformó en un escenario de violencia y depravación.
Los corazones de los hombres y mujeres se habían endurecido, y sus acciones reflejaban una desconexión profunda de los valores y leyes divinas. La creación de Dios, llena de potencial y belleza, estaba ahora manchada por actos de maldad y desobediencia. El corazón de Dios, lleno de amor y compasión, se afligía al ver a sus amadas creaciones sumidas en un abismo de pecado. La bondad y la justicia que él había sembrado en el mundo estaban siendo ahogadas por la maldad humana. En esta encrucijada de dolor y amor, Dios sabía que era necesario actuar para restaurar el equilibrio y purificar la creación. La decisión de Dios de enviar un juicio sobre la tierra no fue tomada a la ligera. Fue un acto de justicia divina, impulsado por la necesidad de erradicar la corrupción que había consumido la tierra. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios también planeó un camino de salvación, un medio para preservar la vida y la esperanza en medio del juicio venidero. Noé, un hombre de fe y rectitud, fue elegido para ser el portador de esta esperanza. En él, Dios vio la posibilidad de un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad se redimiera y restaurara su relación con su Creador. La historia de Noé y el arca, llena de juicio y misericordia, se convierte en un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la gracia y la renovación. Noé encuentra gracia. En un mundo sumido en el caos y la corrupción, un hombre se destacaba por su singularidad, Noé. En una época donde la maldad se había convertido en la norma, Noé vivía su vida con una integridad y fe inquebrantables. Era un hombre justo, cuya conducta y corazón estaban alineados con los deseos divinos. En medio de la oscuridad creciente, Noé se convirtió en un punto de luz, un testamento viviente de la bondad y la rectitud en un mundo que se había desviado. Su vida era un reflejo del amor y la misericordia de Dios, un recordatorio de que incluso en la mayor de las depravaciones, la gracia puede encontrarse y florecer. En este contexto, Dios, en su infinita sabiduría y compasión, vio a Noé y encontró en él un motivo de esperanza. Noé fue elegido no solo por su justicia, sino también por su capacidad de ser un vehículo para la redención divina. En Noé, Dios vio la oportunidad de comenzar de nuevo, de purificar la creación y restablecer el equilibrio perdido. La elección de Noé marcó un punto crucial en la historia de la humanidad. Fue un momento donde la misericordia se impuso sobre el juicio, donde la gracia prevaleció sobre la condenación. En Noé, encontramos un ejemplo poderoso de cómo la fe y la integridad pueden sobresalir en los tiempos más oscuros, y cómo incluso en medio de la desesperación, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Instrucciones para construir el arca. En aquellos días antiguos, el mandato divino a Noé para construir un arca se manifestó con una claridad y detalles sorprendentes. Las instrucciones eran específicas, medidas exactas, tipos de materiales, diseño de compartimentos y hasta la forma de hacerla impermeable. Noé, frente a este desafío monumental, no vaciló. Con la ayuda de su familia, emprendió la tarea de construir esta gigantesca embarcación, una tarea que se extendió por muchos años. Cada clavo, cada tabla, cada medida tomada en la construcción del arca, no era solo un acto de obediencia, sino también un acto de fe. A medida que el arca tomaba forma, también lo hacía la fe de Noé y su familia. La gente de su tiempo, sumida en sus propias vidas y pecados, miraba con escepticismo y a menudo con burla. Pero Noé, sostenido por su inquebrantable fe, continuó su labor. La construcción del arca se convirtió en un testimonio de la promesa de salvación de Dios. Cada día que Noé trabajaba en el arca, era un recordatorio de que, a pesar de la inminente destrucción, había esperanza y un futuro para aquellos que confiaban en Dios. Este relato no solo nos habla del poder de la obediencia y la fe, sino también de la misericordia y el amor de Dios, quien proporcionó un medio de salvación en medio del juicio. Mientras Noé y su familia trabajaban en la construcción del arca, el mundo a su alrededor seguía su curso, ajeno a la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Noé, a menudo visto como un loco por sus contemporáneos, se mantenía firme en su propósito. Su fe nunca flaqueaba, incluso frente a la incredulidad y el desprecio de los demás. El arca, en su construcción, se convertía en una señal física y simbólica de la inminente purificación del mundo. No era solo una embarcación, era un santuario de vida en medio de la destrucción, un bastión de esperanza y fe.
A medida que el arca tomaba forma, también lo hacía la realidad de la palabra de Dios. Noé, en su obediencia y fe, estaba a punto de emprender un viaje que cambiaría el curso de la humanidad y dejaría una huella imborrable en la historia del mundo y en la memoria colectiva de las generaciones futuras. A medida que la construcción del arca progresaba, el mensaje de Noé resonaba en un mundo que no quería escuchar. La fe de Noé se convirtió en su fortaleza, enfrentando el desdén y la burla con una determinación inquebrantable. El arca, con cada tabla y cada viga, se erigía no solo como una estructura física, sino como un símbolo de salvación y fe. Esta historia, profundamente arraigada en el corazón de la tradición, se convierte en un testimonio de la providencia divina, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, existe un plan mayor y una esperanza para aquellos que creen. La finalización del arca marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un preludio al evento transformador que sería el diluvio. El diluvio y el pacto de Dios. Con la construcción del arca completada, llegó el momento del diluvio. Las nubes se oscurecieron, y las lluvias comenzaron, no como una llovizna típica, sino como un torrente sin precedentes que cayó del cielo. Las aguas de los océanos y los ríos se desbordaron, cubriendo la tierra con una inundación que borró toda vida. Dentro del arca, Noé, su familia y las parejas de cada especie animal se refugiaron, a la espera de que pasara la tormenta. Este diluvio no era solo un acto de destrucción, sino también de renovación. Dios, en su justicia, limpiaba el mundo de su corrupción, pero en su misericordia, preservaba la vida a través de Noé. Una vez que las aguas se retiraron y el arca se posó sobre tierra firme, Noé y su familia emergieron a un mundo transformado, un lienzo en blanco listo para ser repoblado y cuidado nuevamente. El pacto de Dios con Noé, sellado con el arco iris en los cielos, fue una promesa eterna de que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Este pacto representó un nuevo comienzo para la humanidad, una oportunidad para reconstruir y vivir en armonía con la creación y con el Creador. El diluvio y el pacto de Dios se convierten en un relato de juicio y gracia, destrucción y esperanza, recordándonos la importancia de vivir con rectitud y respeto por el mundo que nos rodea. Después del diluvio. Tras el diluvio, Noé y su familia emergieron del arca a un mundo transformado, una tierra que les ofrecía una segunda oportunidad. El diluvio había barrido la corrupción, dejando atrás un lienzo en blanco para la reconstrucción de la vida humana y animal. Noé, actuando como un nuevo Adán, asumió la responsabilidad de repoblar y cultivar la tierra. Con el arco iris en el cielo como un constante recordatorio del pacto de Dios, Noé y su familia comenzaron la tarea de construir una nueva sociedad basada en los principios de rectitud y fe que Noé había mantenido. Este periodo después del diluvio es crucial en la historia bíblica, ya que representa un renacimiento de la humanidad y un nuevo comienzo. La familia de Noé, dispersándose eventualmente por la tierra, llevó consigo la promesa de un futuro mejor y la esperanza de una relación renovada con Dios. Este capítulo de la historia no solo habla de la reconstrucción física de un mundo devastado, sino también de la restauración espiritual de la humanidad. En este mundo recién purificado, Noé y su familia enfrentaron el desafío de restaurar no solo la vida cotidiana, sino también la moral y la espiritualidad de la humanidad. Se dedicaron a la agricultura, plantando viñedos y cosechando alimentos, estableciendo así las bases para un nuevo modo de vida. Este periodo también estuvo marcado por los primeros pasos hacia la diversificación y expansión de la humanidad, con los descendientes de Noé dispersándose. Esta fase de la historia destaca la resiliencia y capacidad de adaptación del ser humano. Representa una era de renovación y esperanza, donde la familia de Noé, como los nuevos guardianes de la creación, tuvo la oportunidad de corregir los errores del pasado y forjar un futuro más prometedor. El relato de este tiempo después del diluvio nos enseña sobre la importancia de la fe, la obediencia y la responsabilidad en la reconstrucción y preservación de nuestro mundo y nuestras comunidades. La familia de Noé y la continuación de la humanidad. Después del diluvio, la familia de Noé asumió la monumental tarea de reconstruir la humanidad y repoblar la tierra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, se convirtieron en los antepasados de todas las naciones del mundo.
Cada familia, llevando consigo sus propias historias y experiencias, se esparció por diferentes regiones, dando origen a una diversidad de culturas y lenguas. La historia de la familia de Noé y la continuación de la humanidad es un relato de supervivencia, adaptación y diversificación. A través de sus descendientes, el mundo se llenó nuevamente de vida, marcando el comienzo de nuevas civilizaciones y culturas. Este capítulo en la historia bíblica destaca la resiliencia y fortaleza del espíritu humano, mostrando cómo, incluso después de una catástrofe, la vida puede florecer y expandirse en nuevas y maravillosas formas. La narrativa de Noé y su familia se convierte en un recordatorio de la continua presencia y guía de Dios y de la capacidad de la humanidad para comenzar de nuevo, incluso en las circunstancias más difíciles. A medida que la familia de Noé se dispersó por la tierra, cada rama trazó su propio camino, llevando consigo la promesa y las enseñanzas de su patriarca. Los descendientes de Noé, con el tiempo, dieron origen a diversas naciones y culturas, cada una con sus propias tradiciones, idiomas y formas de vida. Esta expansión de la humanidad, desde un pequeño núcleo familiar hasta una vasta y variada población, es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, crecer y prosperar en circunstancias cambiantes. La historia de la familia de Noé es también una historia de esperanza y de nuevos comienzos. Representa la capacidad de la humanidad para recuperarse y reconstruirse, incluso después de los eventos más devastadores. En esta narrativa, vemos la importancia de la familia, la comunidad y la fe en la construcción de un futuro mejor, subrayando la continua presencia y bendición de Dios en el viaje de la humanidad a través del tiempo. Reflexiones finales de Noé. Al final de su vida, Noé, testigo de la transformación más grande en la historia de la humanidad, reflexionaba profundamente sobre su experiencia y el papel que había desempeñado en el plan divino. Noé, un hombre de fe inquebrantable y obediente hasta el final, contemplaba el mundo que había sido salvado a través de su fe y esfuerzo. Agradecido por la misericordia y la gracia de Dios, Noé entendía que su historia era un testimonio de la paciencia y el amor de Dios hacia la humanidad. Estas reflexiones finales de Noé nos ofrecen una perspectiva de humildad y gratitud. Nos enseñan sobre la importancia de la fe y la obediencia, incluso en los momentos más difíciles y desconcertantes. La vida de Noé y su arca se convierten en un símbolo de esperanza y renovación, un recordatorio constante de que, no importa cuán grande sea la tormenta, siempre hay una promesa de un nuevo comienzo para aquellos que confían y siguen a Dios. En sus años finales, Noé, el hombre que había vivido a través de la destrucción y renacimiento del mundo, meditaba sobre las lecciones aprendidas y la fe que lo había sostenido. Recordaba cada momento de desesperación y cada destello de esperanza, reconociendo que su historia era un testimonio del poder redentor de la fe y la misericordia divina. En su reflexión, Noé veía su vida como un espejo de la humanidad, susceptible a la fragilidad, pero también capaz de una fe y fortaleza extraordinarias. Su viaje con el arca se convirtió en una lección eterna de supervivencia, obediencia y la gracia de un nuevo comienzo, dejando un legado de esperanza y renovación para todas las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Noé y el arca. Esperamos que esta narración haya iluminado no solo un relato antiguo, sino también las lecciones eternas que podemos aprender de la fe, la perseverancia y la renovación. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir este video para seguir explorando juntos las fascinantes historias que han moldeado nuestra humanidad. Hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo más tesoros escondidos en las páginas de la historia. Hasta pronto.